Ok, excelente. Muy buenas noches a todos. Un placer tenerlos por aquí, a todos nuestros amigos mexicanos. Un placer, don Enrique, Felipe y todos los colegas de México que nos acompañan, al igual que todos los compañeros que nos visitan de Nicaragua, los miembros de la comunidad de seguridad informática y otros invitados que se van a ir incorporando. Sean todos muy bienvenidos a esta sesión, a este webinar que vamos a desarrollar con la colaboración, en este caso, pues del maestro Felipe Hernández Palafox, catedrático de la Universidad de La Salle Bajío. Les voy a dar una breve, pero bastante breve, con el perdón, la disculpa del maestro, de su Sin trayectoria problema. académica y su formación. El maestro Palafox tiene el grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TICS. Tiene una maestría en Tecnologías Web y Dispositivos Móviles. Además, tiene una maestría en Gerencia de Proyectos. Es desarrollador de aplicaciones móviles con .NET, desarrollador de aplicaciones web con diferentes frameworks, consultor de sistemas y seguridad informática desde hace unos cuantos años. Actualmente se desempeña como coordinador de carrera en la Universidad de La Salle Bajío y cuenta pues con muchísima experiencia profesional y académica, y vamos a tener el placer de tenerlo el día de hoy compartiendo algunas ideas y algunos elementos sobre este interesante tema, web scraping, una nueva forma de extraer datos para vender. Sin más preámbulo, yo les voy a dejar entonces con el maestro Felipe Hernández Palafox. Bienvenido, maestro, muy buenas noches. Les cedo la palabra para desarrollar esta actividad. Muy bien, muchísimas gracias a la comunidad. La verdad para mí es un placer, es el segundo año que tengo oportunidad de compartir conocimiento con ustedes y pues encantado, esperando de que el tema sea muy ameno para muchos de ustedes también, y también nos dé un norte referente a cómo se viene toda esta ola de vender información y cuáles son algunas de las técnicas que en particular se emplean para la obtención de todos estos datos que hay muchas personas que pagarían por ello. Asimismo, voy a compartir mi pantalla para hacerles una breve presentación y también darles una introducción a lo que refiere. Para eso voy a ocultar esto. Y listo. Pues bueno, a lo que refiere como tema, la parte de web scraping, una nueva forma de extraer datos para vender. Si bien, pues, dando una breve introducción a la parte de web scraping, ya me han hecho aquí una presentación, agradezco al maestro. Antes de comenzar a ver la parte de lo que es scrapping, para cómo se hace, cuáles son los problemas en la extracción de datos en la actualidad, dependiendo incluso donde actualmente nosotros residimos, qué programas se pueden utilizar, o si en lo particular si sabes sobre algún lenguaje de programación, cómo se puede emplear esto, cómo evitar a alguien que te haga web scrapping, en particular si tú tienes un sitio web. Y pues uno de los últimos temas que también es la parte de los hackers, cómo venden los datos. Es un artículo tomado de expansión, que en lo particular estos directamente obtenían información de algunos usuarios de Facebook y directamente vendían todos estos datos, pues bueno, vaya, al mejor postor. Entonces esta es nuestra agenda del día de hoy, como les había dicho, y pues vamos a comenzar en particular con una breve definición de lo que es la parte del scrapping. Citando aquí la parte del párrafo y obviamente obtenido de Open Webinars, que es una comunidad que también comparte conocimiento diverso, cita la parte de web scrapping, cuya traducción en español sería algo así como un raspado de páginas web. Consiste en la extracción de datos significativos de una o varias páginas para la manipulación, análisis posterior, ¿no? Existen un sinnúmero de herramientas que te permiten extraer esos datos,
pero también podemos crear programas o pequeños algoritmos, como en este caso Python, que ese es uno de los más populares para hacer la parte de scrapping, pero no demeritando también la parte de Ruby o algún otro lenguaje de scripting, que lo que hace es obtener, bueno, directamente conectarse a la página web, y si la página web lo permite, que ahorita después vamos a andar hundiendo sobre ese tema, cómo protegernos, es obtener algunos datos importantes y después empezar a hacer nuestra base de datos de toda la información extraída. Ya cuando la tenemos en conjunto, ahora sí, si es importante de alguna índole gubernamental, educativa, comercial, pues bueno, hay algunos usuarios que lo venden en la Deep Web o directamente inclusive en foros que cualquier tiene acceso, y no hablo de únicamente de extraer datos de texto, sino también imágenes. Esto, si bien hay muchos ejemplos en internet de cómo se logra la parte de web scrapping, pero también tenemos que ver cómo defendernos ante ello, ¿no? Tenemos muchas alternativas, pero también debemos de tratar de mitigar la mayoría de estas. Asimismo, ¿cómo se hace, por ejemplo, la parte del web scrapping? Hay muchas técnicas, eso es un hecho. Técnicas que a nosotros nos permiten hacer muchas cosas con los datos en la web. Cuando me refiero a la parte de los datos, en la actualidad, en el 2021, nos encontramos con la parte de Big Data, que si bien algunas empresas también hacen uso de estas técnicas para extraerle la mayor información posible. Y a veces, citando algunos otros autores eruditos, en este caso de la parte de Big Data, citan de que nosotros somos partícipes de esa Big Data. Del simple hecho de entrar al entrar a una página web o poner algunos de nuestros datos, pues en lo particular, alguien todavía no platicando de alguien malintencionado, pues nosotros, toda esa información, pues vale mucho para el mejor postor en alguna índole, ¿no? Cuestiones bancarias, cuestiones de mercadeo o alguna situación que se vaya suscitando. Por ello mismo, ahorita muchos dicen que la parte de los datos es el oro. Y en ese mismo sentido, muchos van a aprovechar esa parte para tratar de utilizar técnicas de la parte de hacking, o en esta parte, la parte de scrapping, para obtener toda esta información y después, y nuevamente voy a enfatizar, utilizarlo de una manera ya sea malintencionada para la vendimia de esto, ¿no? Entonces, cada vez más son más valiosos, citando lo que acabo de argumentar. En su gran número de aplicaciones prácticas, vamos a destacar algunas como alimentar una base de datos, hacer una migración a un sitio web, recopilar y ofrecer datos a varias web. Ejemplo, en este tercer punto, quiero citar algo que ocurrió aquí en la universidad con un alumno que me ofreció un proyecto que se me hizo muy interesante, un proyecto que no tenía una finalidad de perjudicar a nadie. Él lo que hacía era una aplicación móvil y que consultaba a 3 páginas web para saber cómo estaba un producto en particular. Imagínense, ustedes están comprando no sé, voy a poner una Coca-Cola o poner algún otro producto y ver exactamente cómo estaba en Walmart o cómo estaba, voy a citar algunos centros comerciales de aquí, Walmart, Soriana o no sé, o Costco, cómo están los precios. Entonces lo que hacía su código, él lo consultaba por medio de una API y obviamente había un algoritmo de scrapping, accedía a las páginas porque son páginas que por lo general no se modifican. Sabemos exactamente a nivel del DOM, ya después vamos a andar platicando qué significa el DOM, o todos los elementos tabla, o los elementos LI, o los elementos H, obtenía esa información y directamente decía, ¿sabes qué? Ahorita, en este día, está más barata la Coca-Cola en Costco, está más barata la Coca-Cola en Walmart. Te ayudaba a tomar decisiones, pero en lo particular se utilizaba web scrapping para extraer toda esa información. Ahorita vamos a sondear más sobre este tema, pero así hay muchas personas que lo pueden utilizar para algo informativo, pero no quita el hecho de que están accediendo a páginas
para extraer esta información. También a su vez, la parte del scrapping se pueden generar alertas, monitorear precios de la competencia, que es lo que les decía, localizar ítem o stock en la parte de e-commerce, recolectar fichas de productos, detectar cambios de una web. Ejemplo en esta parte, de la parte de detectar cambios en una web. Imagínense esta parte. Esto me tocó verlo en un proyecto ya hace años atrás. A veces, cuando de repente andamos ondeando en temas más de seguridad, hacer como ver cómo vulnerar una página web, o hacemos un backdoor por medio de una shell, la subimos y hacemos algún cambio, o subimos una shell, pero la dejamos la backdoor abierta para que podamos acceder, no sé, a la base de datos, o podamos ver el código fuente. El scrapping también se puede utilizar para bien. Detecta si algo ha cambiado. ¿Sabes qué? Algo cambió en la página, alguien le insertó algo, o alguien está haciendo una modificación y te puede notificar. Siempre y cuando pues tú seas el encargado de, ya sea de la parte del sitio, hablando en cuestiones de infraestructura o alguna otra cosa. Asimismo, el detectar los cambios en una página web te garantiza, pues obviamente, de que si son cambios hechos, obviamente, por el usuario encargado, pues todo está bien. Pero si son cambios de una persona para modificar el precio de un producto y después cuando lo compre le salga más barato, porque así muchos lo han hecho, entonces ahí entra otro gran tema, ¿no? Analizar enlaces de una página web para buscar links rotos. Eso es también una práctica también que se da. Y bueno, citando el web scrapping, en resumen, nos permite sacar datos de la web, que es la mayor fuente de datos que existe y va a seguir existiendo. Esto responde a la pregunta, ¿para qué se hace web scrapping? Esos solamente son algunos de los ejemplos, pero web scrapping se puede utilizar para muchas más cosas. E inclusive se ha utilizado, a veces nos ha tocado en algunos sistemas de información que nosotros no los podemos tocar para nada porque tienen licencias. Imagínense que ustedes tienen una página web desarrollada por algún proveedor, y el proveedor dice, ¿sabes qué? Solamente yo puedo modificarlo. Entonces dices, híjole, ¿cómo le hago porque necesito crear un nuevo módulo? Entonces, pongo la página que no puedo alterar, hago web scrapping, extraigo lo de la página y empiezo a añadir nuevos módulos. Entonces, se puede utilizar para muchas más cosas. Y ahí no estamos incurriendo en lo que típicamente el propietario dice, no vas a modificar mi web. Ok, pero a partir de tu web puedo alimentar otra. Puedo hacer mi propia base de datos y puedo alimentar otra página web y empezar a crear nuevos módulos o crear una mejor página web de lo que tú me ofrecías. Y no estamos incumpliendo en ningún momento con algo que tenga que ver con el proveedor, porque así son algunos proveedores que desarrollan plataformas, sistemas de información de índole en la parte web. Quise poner algunos ejemplos, dado que creo que es más ilustrativo, y casos de estudio que me ha tocado vivir, para que directamente ustedes puedan entender hasta qué punto puede llegar la parte de web scrapping, y no únicamente es acceder a una página web, extraer información, lo tengo aquí y listo, ¿no? Lo he vulnerado. No, sino también lo podemos explotar en el buen sentido, pero no quitando el hecho que estamos utilizando una técnica que típicamente a veces está penada en algunos otros lugares, en algunos otros países, en algunas otras localidades. Y aquí entra este gran tema, problemas al extraer los datos web. Citando obviamente la parte de los párrafos, se indica, no obstante, existe cierta controversia y algunos problemas a la hora de extraer datos. Obviamente en su mayoría en la parte web, ya que no es algo ilegal, ni mucho menos. Pero cuanto más interesantes sean los datos que proporciona una página web, más se van a intentar proteger para evitar estas técnicas de web scrapping o web crawling, que como tal el que estamos citando es la parte de web scrapping como tal. ¿Qué sucede aquí? Imagínense esto. Tenemos una página web voy a citarlo desde mi contexto, de estudiantes, obviamente con sus fotografías y sus datos personales, ¿no?
Es una página web que, curiosamente, el desarrollador web lo ha dejado así en la URL y nada más ahí pones la matrícula y te carga los datos del estudiante, la imagen y los datos. Y alguien malintencionado tiene esa URL, empieza a verificar las posiciones de donde está la parte de la imagen, la tabla donde están todos los elementos y crea una aplicación diferente o extrae toda esa información de los alumnos y después la anda vendiendo. Entonces, aquí el tema es cómo en algún punto no es tanto la parte de aplicar en la parte de web scraping, sino qué vamos a utilizar, o sea, para qué fin lo vamos a andar empleando. Extraer información, ¿para qué? Ah, porque quiero tener el teléfono de esta persona, porque quiero tener las fotografías de esta otra. ¿Cuál es el uso que se le puede dar? Es cuando puede incurrir alguna situación de la parte ilegal. Entonces, muchas web pueden detectar accesos que no corresponden con acciones humanas. O sea, directamente detectan que un algoritmo o un bot está tratando de extraer información o que quiere acceder mediante una forma que no está típicamente, bueno, es atípica, entonces ellos lo alcanzan a detectar. Como por ejemplo, si se detecta un acceso a una web 1000 veces por segundo para obtener datos, es fácilmente detectable y puede inclusive provocar que bloqueen la IP y no se puede acceder nunca más. Se bloquea el IP, pero bueno, la persona que lo está haciendo tiene mucho conocimiento en la parte de seguridad, utiliza algunas otras técnicas para la parte de lo de la IP, directamente en la parte de los proxies, no sé, incurrir a la parte de la VPN o alguna otra situación. Entonces, como tal, lo importante es que también nosotros sepamos de que bloqueando la IP, pues también es una salvaguarda, pero no quiere decir que sea la solución en lo particular a la parte del problema del web scraping. Siempre es conveniente leer los términos legales de cualquier web y tener en consideración aspectos legales a la hora de utilizar cualquier técnica de web scraping, ya que hay que hacerlo siempre con responsabilidad. Ejemplo, y muchos autores lo citan, la parte de Facebook. Y ahí lo dice claramente. No puedes hacer uso de algunos scripts automatizados o en lo cual directamente te vamos a bloquear. Vamos a bloquear tu cuenta, vamos a andar bloqueando tu IP. Repito, se utilizan salvaguardas, pero eso no quiere decir de que el usuario común directamente dice, ¿sabes qué? Entonces voy a utilizar esta otra técnica, voy a utilizar alguna otra más y vas a ver que sí extraigo toda esta información. Por ello mismo, cada vez tratan los nuevos frameworks, hablando en cuestiones web, tratan de virtualizar el DOM, o sea, tratan de virtualizar, de que ocultar todos estos elementos HTML que batallen el usuario malintencionado, el usuario que quiera aplicar web scraping, batalle para extraer esta información, que sea más difícil. No digo que sea imposible, más complejo. Asimismo, vamos a andar mencionando, por ejemplo, algunas de las herramientas que son muy populares para la parte de web scraping. Por ejemplo, tenemos webscraper.io. Es un plugin que se instala en Google Chrome, de hecho yo lo tengo instalado. Te permite realizar web scraping y que necesita ciertos conocimientos técnicos y requieres de un aprendizaje previo de la plataforma. Obviamente, hay algunos tutoriales, obviamente en su página de YouTube, perdón, en su canal, y ahí te dice exactamente cómo debes de utilizar la parte de webscraper.io, siempre y cuando lo sepas emplear y directamente puedas andar, inclusive te dan algunas páginas prueba para que tú veas cómo funciona el concepto de web scraping. Y en esos mismos tutoriales te lo van desarrollando paso por paso. Repito, esto de una manera muy básica, pero también me he encontrado que algunos otros utilizan la parte del scrapping para la parte de business intelligence. No perdiendo el origen sobre el tema, que es la parte de web scraping, ¿por qué introduzco el tema de business intelligence directamente en la parte de web scraping? Porque, por ejemplo, la herramienta de Power BI, y eso hace poco lo detecté,
tiene una URL, o tiene una forma para que tú le coloques la URL de una página cualquiera, y lo que hace la parte de Power BI, que obviamente está orientado a la inteligencia de negocios para la toma de decisiones, para trabajar con la información, es toma la página web y empieza como que a generar tablas del contenido extraído. Y a partir de todo ese contenido extraído, entonces, ahora sí, empiezas a hacer tus visualizadores, así se le llama, visualizadores, y empiezas a crear un dashboard utilizando muchas de estas fuentes. Asimismo, esta es una forma que lo han empleado en la parte de Business Intelligence, y no que decirlo en la parte de Big Data, que es un conjunto, un gran volumen de información que muchos están dispuestos a pagar. Aquí es un ejemplo. Tenemos aquí la parte, por ejemplo, de Developers Tools. Aquí está la parte de Web Scraper. Y aquí lo que está haciendo es andar agregando las URLs. Y una vez agregando las URLs, empiezan a visualizar o a extraer información de la URL como tal, siempre y cuando te dice inclusive dónde está la posición de la imagen, de este texto, para que tú nada más lo empieces a aplicar en un algoritmo y constantemente cuando entre a la página vaya directamente al elemento DOM o al elemento HTML o al elemento del image que tienes aquí y posteriormente lo puedas extraer e inclusive descargar en algún repositorio local o lo puedas subir en algún otro lugar en la nube, siempre y cuando el sitio te lo permita también, ¿verdad? Si de caso que no, pues vas a buscar alguna otra técnica para andar modificando, alterando en esta parte. Y ya no únicamente se refiere a web scraping, sino estás utilizando algunas otras técnicas que directamente van unificadas a la parte de esta técnica en particular. Tenemos también la parte del scrapper. La parte de scrapper te dice, a ver, quiero seleccionar estos datos, le das scrapper similar, o sea, le das clic derecho. También sigue siendo un plugin de Google Chrome y te empieza a extraer o de verificar exactamente la posición de donde se encuentra, por ejemplo, la parte de tutor o la de PHP o MySQL y te dice cómo extraer toda esta información como tal, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Hay muchas herramientas. Tenemos, por ejemplo, la parte de webhouse.io. Esta es muy popular y lo más interesante es que tiene, al final del día, pues se utiliza el scrapping, pero tiene también la parte de sus apartados de pricing, o sea, dice, ¿sabes qué? Puedes utilizarlo, pero yo te ofrezco que esa información que extraes, me la dejes en la nube, o sea, me la dejas en mi servidor y puedas empezar a trabajar con esta información como tal, ¿no? Hay algunos sitios que te permiten eso y empiezan empiezan a utilizar esta técnica como una medida también de negocio. Pero una de las grandes preguntas que muchos se hacen es, ¿qué tiene de malo poder rastrear o aplicar la parte de web scraping en una web? Porque muchos lo ven así que es algo malo, o sea, y más muchos que tienen sus páginas, que en particular lo que menos les gustaría es ser no atacados, sino que ser partícipes para hacer algo que no saben si vaya a ser algo malo o bueno. Asimismo, entonces, citando nuevamente aquí la parte de los párrafos, pues que puedes obtener una información de otras web, por ejemplo, precios de productos de otros e-commerce, la competencia también puede hacer lo mismo con su sitio web y eso tiene varias implicaciones. Tus datos públicos estarán a disposición de la competencia, que es una de las cosas que habíamos platicado hace un momento. Otras empresas, otros proveedores. Una de las grandes preguntas es que de repente me marcan y dices, oye, ¿sabes qué? O sea, te ofrezco una tarjeta de banco, ¿no? O ¿sabes qué? Te vendo un teléfono, Telcel o algún otro. ¿Y cómo tuvieron la información? Pues bueno, es una de las grandes preguntas. ¿En qué momento y en qué lugar dejé un dato personal que alguien pueda haber utilizado y haber extraído, o la misma empresa donde tú hayas dejado la información, ¿no? Estas herramientas solicitan información a tu servidor simulando ser usuarios, lo que puede hacer obviamente lento tu web, puesto que consume recursos de tu servidor
y a su vez estas herramientas de rastreo de datos que hacen el concepto de web scraping aparecerán como visitas en tus estadísticas, falseando los resultados de las visitas, páginas o vistas. A veces tenemos un ejemplo, me voy a andar no saliendo tanto del contexto, tenemos el concepto de Google Analytics, que de repente nosotros queremos ver cuántas visitas tuvimos, de qué parte, y a veces resulta que solamente es de un solo lugar y un solo navegador, por ejemplo, o inclusive no dice el navegador, y obtienen toda tu información y solamente fueron 150 peticiones o fueron 1000 peticiones y listo, ya se acabó. Entonces, ahí es cuando empiece la parte de web scraping a afectar a los usuarios o en este caso a los clientes, a los proveedores, porque si tú quieres verificar algún dato en particular de tu página web, si alguien te aplica web scraping, se empieza a deformar todo este concepto. Entonces, asimismo, hay que tener presente que los datos pueden estar protegidos y este tipo de prácticas pueden tener connotaciones legales. Siempre hay que informarnos previamente antes de andar utilizando alguna de estas técnicas. Asimismo, también viene a la parte de cómo evitar que alguien haga web scraping sobre nuestros datos en mi sitio web. Estas son de las preguntas que son parcialmente verdaderas, pero no tenemos que estar como que diciendo, bueno, ya lo apliqué porque Felipe me lo dijo, o porque el maestro Reinaldo lo comentó, algún otro experto en la parte de seguridad también lo ha mencionado. Siempre va a haber diferentes técnicas. Ahorita estamos hablando de web scraping. Al rato surge web scraping o en combinación con alguna otra técnica y posteriormente se ve afectado tu sitio. Entonces, regresando aquí a la parte de los párrafos, para mantener nuestros datos a salvo y que nosotros no seamos víctimas del concepto de web scraping o esa técnica, requiere de alguien con un perfil técnico cualificado para llevar a cabo las diferentes soluciones posibles. Algunas de las acciones más básicas que se recomiendan es implementar algoritmos que detecten ese tipo de prácticas y bloquear las direcciones IP de los equipos que están capturando tus datos. Es aquí donde muchas empresas se hacen la pregunta. Decir, bueno, ¿por qué necesito a alguien de seguridad en mi empresa? Yo no lo necesito. Creo, y es de vital importancia, que toda empresa, organización, inclusive universidad, deben de tener alguien o alguienes que estén totalmente afiliados y que estén concentrados en la parte de seguridad informática. Porque siempre va a haber un ataque de negación de servicios o que alguna persona quiera extraer información de tu sitio web o alguna otra de las tantas técnicas que existen para la parte del hacking. Entonces, si no tienes una persona para este punto calificado, pues imagínense que a veces uno puede pensar que un desarrollador web también debe de saber esta parte y no es así. Cada quien tiene un perfil, cada quien tiene una área y siempre es una de las recomendaciones que un servidor va a decir y creo que la mayoría de las personas de seguridad también lo van a andar indicando. O sea, no por ello muchas empresas pagan para que tú les vulneres y que les digas tu área de oportunidad. Asimismo, pasando al siguiente punto, implementar algoritmos que verifiquen si la navegación la realizan personas reales o software de captura de datos que muestren formularios CAPTCHA. Es por eso de repente cuando aparece la parte de lo del CAPTCHA, y por ello también tratan de muchos sitios implementarlo diciendo no, porque si no entra un bot y hace y deshace con mi sitio lo que quiere. Y más si en lo particular nosotros no tenemos acceso o no tenemos el conocimiento, no hablando del conocimiento tecnológico, sino la habilidad, cómo piensa una persona malintencionada, un hacker, un cracker, o alguna otra persona que esté aplicando alguna de estas técnicas, tenemos que también tener ese perfil o tener a un aliado que tenga ese perfil de mentalidad para saber cómo contrarrestar estos ataques. La otra forma es ofuscar el código para entorpecer
a los rastreadores de datos navegar y encontrar los datos. Esto puede perjudicar en la parte del posicionamiento de los buscadores. Ofuscas un código, pero hablando en conceptos, ¿qué es ofuscar? Ofuscar el código es directamente, tengo mi JavaScript, mi HTML, hablando en cuestiones tecnológicas de lo que refiere a la parte web, voy a ofuscarlo, voy a empaquetarlo para que batallen. Pero si tú quieres que posicionar tu página web, te dice exactamente Google, hablando que lo estás posicionando con Google o alguna otra plataforma, te dice, es que debes de tener estas etiquetas y las tienes que tener de esta forma. Y dices, lo ofusco para no ser partícipe de alguna técnica como web scraping, o pierdo la parte del posicionamiento en los buscadores. Y ahí entra una de las grandes eternas preguntas que no sabemos qué es lo más ideal, pero si bien aplicando con las primeras, la parte de ofuscación no lo utilizas y sigues teniendo la parte de posicionamiento en los buscadores. Eso sí, como menciona aquí, hay que tener siempre cuidado con este tipo de medidas. Google visita nuestro sitio web y registra todos los datos del mismo. Si bloqueamos el acceso a Google o algunos otros motores de búsqueda, no podrán mostrar nuestros datos en sus resultados. Entonces, aquí es una parte tener a alguien afiliado a la parte de seguridad informática y que nos ayude o nos dé esa experiencia de cómo pensar o cómo tratar de cuidar nuestro sitio web o cuidar nuestra plataforma, o ya hablando de una cuestión de seguridad integral de nuestra infraestructura o de nuestras aplicaciones, pues creo que sería lo más ideal. Ahora, pasando a este tema, y eso es uno de los temas que lo dice el título, en un artículo de expansión, así se llama el artículo, tiene el siguiente título: hackers venden datos personales de millones de usuarios de Facebook en un foro. Y asimismo se cita algunos puntos importantes. Un foro de hackers ha puesto a la venta datos personales de 1.500 millones de usuarios de Facebook, según el portal de Privacy Affairs, que representa la mayor brecha de seguridad de la red social. Todos utilizan Facebook, o la mayoría utiliza Facebook. Y muchos de aquí me pueden decir, bueno, yo no lo utilizo. Pero hablando en cuestiones de familiares, amigos e hijos, utilizan Facebook o utilizan alguna otra red social. Hace poquito se cayó la red social, aunque obviamente estábamos hablando de alguna otra situación, ¿no? El vendedor afirma que él está asociado con un grupo de hackers que ha tenido más de 18,000 clientes en los últimos 4 años. Asimismo, asegura que el método a través del cual accedieron y sistematizaron, porque la parte del scrapping no es únicamente acceder ya con una herramienta, sino ya no lo quiero hacer con la herramienta, hago mi propio algoritmo, lo sistematizo y empiezo a hacerlo con varios sitios web y empiezo a extraer información. Sistematizaron la información de más de 1.500 millones de usuarios, fue el método del concepto de scrapping, cuya traducción sería el raspado, ¿no? Andar raspando ahí la parte web para extraer información. Y aquí ya menciona brevemente lo de la parte de scrapping, que es la parte de recopilar automáticamente los datos en línea y disponibles, accesibles al público con la ayuda de programas informáticos. Es decir, la mayoría de esta información es publicada libremente por propios usuarios, así como estos piratas informáticos que pueden acceder con ella a través de un sistema filtrado. Eso es un ejemplo. Tienen este HTML. Al final de cuentas, tenemos una página web y que en lo particular tenemos este HTML, por ejemplo, tenemos un H1 y tenemos aquí una etiqueta LUL, que es de una lista. Aquí tenemos algunos elementos y aquí tenemos Volkswagen, no sé, aquí tenemos algunos datos como tal. Y aquí el precio. Ahora, si estamos implementando un algoritmo, por ejemplo, con Python, primero quiero que se entienda qué es lo que va a hacer. Aquí estamos declarando esta URL que nosotros la podemos extraer el contenido. Hay un sinnúmero de formas para extraer este contenido. Y mediante algunos métodos, por ejemplo, analizar sintácticamente el texto fuente del HTML guardado en raw HTML, que es la variable en cuestión, y posteriormente aplicamos la parte de un parseo.
extraemos el contenido de la etiqueta con la clase CarTitle. Quiero que chequen aquí dónde está la parte del CarTitle. Aquí lo tenemos. Y aquí lo que estoy diciendo, HTML, o sea, ya una vez parseado, búscame la clase CarTitle y tráeme su texto. Entonces aquí ya estoy extrayéndome Volkswagen. Y posteriormente aquí estaba haciendo una validación con if. Por ejemplo, dice CarTitle es igual a Volkswagen, es escarabajo. Bueno, aquí el ejemplo que está orientado así. Si el coche es cuestión resulta ser el Volkswagen, entonces podemos subir el título del coche del siguiente de la etiqueta, del elemento LI. Aquí, por ejemplo, y podemos andar buscando todos los paren. Por ejemplo, la parte del 6, o sea, de estar aquí, subimos. Bueno, estamos aquí en el parent, perdón, y obtenemos ahora, nos vamos a la etiqueta sales price para obtener el precio. Obtenemos el precio, lo mostramos y listo. Entonces, estamos extrayendo aquí, por ejemplo, la parte de, podemos extraer aquí la parte del título, la parte del precio, lo guardamos en una API, llámese una API, un servicio que está en espera de la información y que en particular, en algún momento, decir, ¿sabes qué? En esta compañía, así está el coche y ese es el precio. Vamos a irnos a otra página de otra compañía, vamos a ir a otra página de otra compañía y ver dónde nos conviene mejor, ¿no? O extraigo la información, extraigo todas sus características y hago una página web parecida y listo. Entonces, nos encontramos que esto puede ser muy recurrente. Y solamente son ¿cuántas líneas de código? Son 3, son 6 líneas de código. ¿Y cómo directamente podemos andar extrayendo toda esta información de una manera muy sencilla utilizando un lenguaje de programación o que alguien utilice algunas de las herramientas mencionadas en la presente charla? Y en lo particular, lo único que representa el concepto de scrapping es que ustedes acceden a los elementos que no cambian, porque muchos de esto que ustedes ven aquí, la condición para que funcione la parte de scrapping es que esto no cambia o que esté virtualizado este DOM. Entonces, porque esto es un DOM, al final es un Document Object Model. Entonces, obtenemos, por ejemplo, alguno de estos elementos o, mejor aún, vemos toda la parte del HTML y vemos qué podemos extraer y a partir de ahí andar lucrando con el contenido expuesto. Estas son algunas de las referencias bibliográficas de las que fueron extraídas la información de la presente charla. No sé si tengan alguna duda sobre lo presentado. Sí, buenas noches, estimado. Buenas noches. Bueno, yo en lo personal pues desarrollo sitios web, ¿verdad? Mi inquietud es con respecto a la parte de mitigar este tipo de vulnerabilidad, si se puede llamar así, ¿verdad? Hay una manera. De hecho, sí. Sí. Primero, es que nuestro sitio web, hablando en cuestiones de la parte de infraestructura, es que tengamos como, hablando en cuestiones de la infraestructura, tengamos como un detector de que cuáles son las IPs, cómo está nuestro sitio, cómo está navegando. Hay muchas herramientas, por ejemplo, hay uno llamado Nagios, que es muy bueno en la parte de verificar las cuestiones de redes para andar verificando a prontitud algunas de estas herramientas que nos facilitan pues entender cómo está nuestra red, cómo están las peticiones. Tenemos, por ejemplo, también los honeypot, que el honeypot, pues ahí tenemos el snort. El snort es como instalarlo en tu servidor, que es como el concepto de tarro de miel, y dejarlo como que abierto
para saber algunas de las técnicas que utilizan inclusive los hackers. O sea, el honeypot lo que te ayuda es verificar cómo le hacen para llegar o cómo le hacen para extraer tu información. Y a partir de eso empiezas a poner esas barreras. Pero gran parte es hablando en la parte de infraestructura, porque el sitio web como tal dice, bueno, va a detectar la petición X o la petición Y, sino en lo particular también es que ustedes en una infraestructura que garantice que donde está alojado el sitio web te diga, ¿sabes qué? Esas son las peticiones que se están teniendo por minuto, y en particular tenemos estas, ¿no? Entonces aquí empezamos, se puede automatizar y empezar el bloqueo de las IPs. Eso en primera instancia. En segunda, cuando son formularios, cuando son elementos HTML o lo que estamos presentando, recomiendo utilizar frameworks como por ejemplo la parte de React, la parte de Angular, virtualizan el DOM, entonces como que te lo protegen. O sea, lo que aparentemente cuando consulten y quieran aplicar un web scraping, no van a tener forma de acceder porque como que está virtualizado, ocultan el verdadero, y como tal, pues al final del día te genera como que etiquetas random con IDs random, y nunca no tienen con exactitud la forma de extraer esa información. Hay muchas técnicas, pero esas son de las más comunes que me ha tocado ver. ¿Cómo se llaman esas herramientas? La parte, mencionaba, por ejemplo, les mencionaba un ejemplo, si son desarrolladores web, entenderán que hay, por ejemplo, frameworks como Angular o como React que te hacen una virtualización del DOM, o sea, de lo que se está presentando en el HTML. Ahí son técnicas meramente ya hablando en cuestiones de la parte del desarrollo. O sea, que ustedes, esas clases que ustedes crean, si se lo delegan directamente a estos frameworks, a veces crean los frameworks otras clases que están apuntando hacia esa, la que en particular tú estás realizando, pero te ayudan a, vaya, que no tenga acceso un bot o algún algoritmo, pero en particular, como les había mencionado, el honeypot del Snort, utilizando honeypot como Snort, o verificar con un Nagios, esos te ayudan directamente para saber cómo están las peticiones. Tenemos dos consultas, maestro, en el chat. Una es de Jerry Ciero, que nos pregunta que si Webscraping puede pasar aunque la página web esté en la nube, o sea, que no tenga un servidor físico. No, sí puede pasar. Es que al final del día, el concepto de web scraping es que accede directamente a la URL, accede al elemento del DOM del HTML, o sea, independientemente de donde te encuentres. Aquí el detalle es, como les decía, andar utilizando algunas formas de los algoritmos, utilizando algunos frameworks que te traten de virtualizar tu DOM, tus elementos HTML, o tratar de ocultarlos, porque de hecho, si ustedes verifican algunas páginas realizadas con algunos de estos frameworks, verifican clic derecho, ver código fuente, a veces no te muestra casi nada, pero tú, si lo ves, hay una serie de elementos, tablas, gráficas, pero cuando tú le das ver código fuente, no te presenta absolutamente nada porque trata de ocultártelo. Independientemente, puede estar en la nube, puede estar en un servidor. Si fuera en la nube, pues bueno, la parte de tener un honeypot ahí y algunas otras cosas, pues creo que costarían un poquito más implementarlo. Entonces, orientado a la pregunta, dice, si no tengo el servidor, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí recomendaría utilizar algunos frameworks que te oculten tu DOM, tu HTML, si bien que si le das clic derecho inspeccionar, lo vas a ver ahí, pero cuando le das clic derecho ver código fuente de la página, te lo va a ocultar, no te va a mostrar casi nada.
Carlos Valladares Ah, pregunta que si con el web scraping se puede acceder a información de la base de datos no visibles en la web y si son vulnerables las HTTPS. Es una muy buena pregunta. La parte de HTTPS te menciona la parte de los famosísimos SL, la cuestión de la seguridad, que todo el tráfico que va a viajar por esta página va a estar cifrada, pero no es de que acceda directamente a la base de datos, sino en particular eh, accede a los elementos que los tienes presentados ahí. Si esto está directamente dirigido a tu base de datos, pues sí, técnicamente va a acceder a tu base de datos como tal, pero no utilizando diciendo, ¿sabes qué? Está viendo mi MySQL, está viendo mi SQL Server, está viendo mi Postgres, está viendo la parte de Oracle. No, para nada, sino que está extrayendo la información que lo que está pintando tu base de datos. O sea, a lo que voy, por ejemplo, voy a compartir rápido mi pantalla para que se entienda muy bien la parte de lo de la virtualización. En un momento, de la virtual DOM. Y este es un ejemplo muy claro en la parte, por ejemplo, utilizando React, ¿no? El DOM virtual o VDOM es un concepto de programación donde la representación ideal virtual de la user interface, o sea, lo que estamos presentando en la página web, mantiene en memoria y en sincronía con el DOM real mediante una biblioteca real DOM, y este proceso se conoce como reconciliación. Y al emplear toda esta parte, al emplearlo, voy a poner aquí algunas imágenes, es que el usuario, bueno, el bot o el algoritmo, en lugar de tratar de acceder al DOM original, el real DOM, va a tratar de acceder al virtual DOM y no va a tener una forma de extraer información porque el virtual DOM es muy cambiante. Y esa es una de las bondades de utilizar algunos de estos frameworks hablando en cuanto a la parte web. E inclusive también hay herramientas, hay herramientas, no recuerdo ahorita, la verdad, yo sé que se pueden implementar porque muchos dicen, oye, pero yo tengo WordPress, mi página está en Joomla, yo no las he desarrollado, Felipe, o sea, es un administrador de contenidos. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta parte, no? Pues no, nada, o sea, es tratar de que, tengo entendido que en el caso de WordPress sí también hay plugins para que te ayuden a ocultar y que no puedan acceder de una manera fácil a los datos, que sabemos que esos datos están totalmente ligados a tu base de datos, vaya. Y la parte HTTPS es para la parte de la comunicación, de garantizar al usuario que está dentro, es de que toda la información que viaje, si aplicamos un sniffer o un sniffing, pues no lo va a capturar los paquetes, pero no va a capturar la información que está viajando en estos. Entonces es un cifrado. En ese mismo punto, pues bueno, son las ventajas de HTTPS, pero también en el scrapping puede ser una salvaguarda también para el bloqueo. Dice Jorge Luis, entiendo que esa es una técnica automatizada de recopilación de datos. El mayor riesgo sería un bot que haga esta función. Por su comportamiento entiendo que está un bot igual puede ser identificada por un WAF. Pues sí, efectivamente, al final del día, si tienes una infraestructura integral alineada directamente con lo que tengas desarrollado e implementado en esa parte, créeme y ten la certeza de que se va a subsanar, y no te va a presentar algún peligro a tu sitio web, a tu página web. ¿Alguna otra consulta que tengamos por el maestro, muchachos? Debía haber utilizado alguna herramienta ahí para aplicar un ejemplo. Se me hizo más fácil la parte de Python, pero ahí las herramientas pueden igual esta presentación se la puedo compartir al maestro Renal o a la comunidad, y es de ustedes al final del día. O sea, no tengo ningún inconveniente de no compartirla, nada más que aquí creo que
no me permite, pero yo se lo pasaría para que lo tenga la comunidad y esté abierto, y en algún momento si alguien quiere utilizar alguna de esas herramientas o ver la parte del código o ver las referencias bibliográficas para tener una mayor idea, pues al final del día también está sujeto en esa parte. Trato de no hacer ejemplos muy reales. A veces trato de montar servidores para tratar de que sea un ejercicio nada más y no lleguemos a un concepto real, porque después se puede malinterpretar la intención de la charla. Pero bueno, al final del día, pues es muy fácil emplear la parte de web scraping utilizando algunos de los algoritmos que puedan andar utilizando ahí en la web. Excelente. ¿Algún comentario, alguna consulta adicional para el maestro? Aprovechemos que tenemos la disposición del maestro para aclarar cualquier tipo de consulta que tengamos. Las herramientas de Web Scraper y Scrapper y todo eso funcionan diferentes, o sea, no son con el algoritmo de lo publicado en el HTML, ese sí funcionan aparte. Sí, por lo general, a la parte de lo del Scrapper, algunos de estos la mayoría son plugins de Google Chrome, o de inclusive pueden utilizar en Firefox. Lo que hace esta parte o estas herramientas es que tú selecciones el elemento, o sea, lo instalas, seleccionas el elemento, por ejemplo, en una tabla, seleccionas el elemento HTML, le das clic derecho y ves la parte de scrapping y te dice, ¿sabes qué? La forma para llegar a esto es este camino. Y a veces te presenta código o a veces nada más te presenta cómo lo puedes viajar, cómo puedes viajar directamente a este elemento con ya sea con un lenguaje de programación, o puedes automatizarlo con la misma herramienta para que te lo vaya aplicando en varios de los ejercicios o varios de las tablas o de las tarjetas que tengas ahí o que haces traer todas las imágenes. Nada más es ver ese todo. ¿Sabes qué? Todas las que tengan class image, extráemelos porque yo sé que están en un LI o están dentro de un IMG, y posteriormente me los descargas directamente aquí a mi computadora y se acabó. O sea, se pueden automatizar esas herramientas también. Yo lo utilizo la parte del código porque para mí eso es lo más entendible. Una disculpa si no me daba a entender. Okay, okay. Sí, o sea, se pueden hacer tareas programadas, vaya, con estas herramientas. O sea, nada más lo que tú haces es como lo que se hace con inteligencia artificial, el principio de educarlo. Educas a la parte de herramienta Scrapper para que exactamente sepa cómo aplicarlo y aplicarlo directamente en todos los otros elementos HTML, vaya. Ok, maestro, parece que no tenemos más consultas de nuestros amigos participantes. Agradecemos de todas formas, maestro Felipe, su disposición de continuar colaborando con la comunidad de seguridad informática en Nicaragua y con todos los invitados que se anexen, ¿no?, a este esfuerzo que hacemos por compartir conocimientos, por llegar, pues, más allá de las fronteras. Y bueno, ya que tenemos la posibilidad de contar en este caso pues con talento mexicano, pues bienvenido sea, tiene las puertas de la comunidad abiertas para cualquier otra ocasión, maestro, y definitivamente pues le agradecemos muchísimo. No, pues agradecer a la comunidad, a todos ustedes. En algún momento espero tener una aportación ahí, un taller, estaría padrísimo en algún tema en particular, para seguir ofreciendo este conocimiento para ustedes, porque al final del día el conocimiento compartido nos ayuda a tener una sinergia referente a lo que podemos hacer y lo que podemos realizar de manera colaborativa. De igual forma, pues esa es la intención de estar en estas charlas. Excelente. Y bueno, agradecemos la participación de todos los que han tenido la oportunidad de estar presentes.
a todos, de hecho, los que van a tener la oportunidad de ver esta charla, maestro, de forma sincrónica, porque vamos a estarla compartiendo a través del canal de YouTube de la comunidad. Entonces, a todos, muchísimas gracias por visualizar esta charla y los esperamos en el próximo evento. Un agradecimiento una vez más al maestro y a todos ustedes, pues, por participar de la misma. Muchas gracias a todos. Pasen todos muy buenas noches y los esperamos en la siguiente actividad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente noche. Todo interesante. Saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos, a profesor todos. Reinaldo. Muchas gracias.